Es la moneda digital del FMI la señal que activa la urgente agenda profética global? Elías Vance sentía el peso de las horas. La sala de monitoreo, con sus paneles de datos parpadeando en un sinfín de proyecciones rojas y verdes, era un eco gélido de la tormenta que se desataba afuera. El zumbido constante y bajo de los servidores en el fondo, un murmullo eléctrico persistente, ahogaba cualquier otro sonido, incluso el latido acelerado de su propio corazón. El colapso global no era una amenaza lejana. Era una realidad tangible que respiraba en la nuca del mundo, su aliento helado condensándose en cada titular alarmante que se desplazaba por las pantallas. Observaba la pantalla principal. Una flecha roja implacable descendía sin piedad en el gráfico de futuros globales. Un escalofrío le recorrió la espina. No era miedo por el desplome económico que ya destrozaba los mercados, sino por lo que vendría después. Él lo sabía con una certeza que helaba la sangre. Lo habían rastreado durante décadas, a través de códices olvidados, inscripciones crípticas y susurros cifrados en los pasillos más oscuros del poder. La solución, la inevitable respuesta de las élites globales a este caos sin precedentes, no sería una cura, sería la llave. Sus dedos ágiles y precisos se movían con una urgencia casi automática por el teclado táctil, convocando flujos de datos cifrados, comparando algoritmos financieros complejos con patrones descritos en volúmenes arcaicos de papel pergamino. El aire olía a ozono, a polvo de libros antiguos y a la tensión acumulada de noches sin sueño. Sus ojos, enrojecidos por la fatiga, se posaron por un instante en un manuscrito abierto junto a su estación de trabajo. Una ilustración descolorida, casi ilegible, mostraba un símbolo geométrico, una forma peculiar que resonaba de manera inquietante con los esquemas de redes y nodos que ahora inundaban su pantalla. Una conexión que la mayoría jamás vería ni comprendería. La voz en la radio, baja, quebrada por la estática de la transmisión internacional, confirmó el plazo. El comunicado del Fondo Monetario Internacional estaba a minutos. El corazón de Elías latió con una fuerza inusual contra sus costillas, un tambor fúnebre. El vértigo era abrumador. Esto no era una simple predicción, era una cuenta regresiva final. La humanidad se precipitaba hacia un umbral desconocido, cegada por la brillante promesa de una salvación económica. En las pantallas auxiliares, los canales de noticias globales sincronizaron sus relojes con precisión militar. El brillo frío de las pantallas iluminó las profundas líneas de fatiga en su rostro. Cada surco un mapa de la ansiedad que lo consumía. La tensión en la sala se hizo insoportable, casi asfixiante. Contuvo la respiración, el oxígeno quemándole los pulmones. Este era el momento que habían temido y anticipado con igual fervor. El momento donde la profecía dejaba de ser un eco distante y se convertía en un decreto ineludible. De repente, la imagen central cambió. La imponente sala de conferencias del Fundo Monetario Internacional, nítida, con su emblema dorado al fondo. O alto funcionário de impecável traje gris se acercou ao pódio, sua expressão grave e solene, pero com uma sutil, quase imperceptível, nota de triunfo em os olhos. As palavras ressonaram na sala virtual, gravando-se a fogo na memória de Elias. Ante a crise financeira sem precedentes que ameaça com desmantelar o ordem estabelecido, apresentamos uma resposta unificada, audaz, uma moneda digital global. Uma cadena de números, um código alfanumérico e, finalmente, um símbolo estilizado apareceram na pantalha junto ao rosto impassível do orador. Iconografia limpia, moderna, despojada, terrivelmente familiar. Elías no necesitó leer los detalles técnicos del comunicado. El patrón estaba allí. La configuración de la marca que redefiniría la libertad humana y el acceso a la supervivencia misma. La señal moderna, largamente anunciada, acababa de manifestarse. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso.
Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La señal moderna, largamente anunciada, acababa de manifestarse. Elias Vance observó el símbolo estilizado que destellaba en la pantalla, una forma limpia, despojada, terriblemente familiar. Su corazón, un tambor desbocado en su pecho, se rindió a la certeza ineludible. Ahí estaba. La marca. El punto de no retorno. El aire se hizo pesado, casi líquido, asfixiándolo con el peso de siglos de profecía cumplida. Sus ojos, enrojecidos y ardientes, rastrearon el comunicado del FMI. Cada palabra un clavo más en el ataúd de la vieja libertad. La moneda digital global, presentada como la salvación, era el engranaje final de la máquina que tanto había temido. La convergencia de datos era irrefutable. Cada algoritmo, cada proyección, cada códice antiguo que había desenterrado, todos apuntaban a este momento preciso. La pantalla principal mostraba el gráfico de futuros globales, ahora ya no con una flecha descendente, sino con una línea recta, estabilizada. Un nuevo y escalofriante orden. Su vista, sin embargo, se desvió hacia un monitor auxiliar, uno que rara vez consultaba, dedicado a la comparación de iconografías arcanas con patrones energéticos latentes en las profundidades del planeta. Un destello sutil, casi imperceptible, parpadeó en un rincón de esa pantalla secundaria. Una coincidencia. No con la moneda, no con el comercio, sino con un subcódigo de un dossier olvidado, clasificado por él mismo como hipótesis inverificable. La imagen era idéntica al símbolo del FMI, una réplica exacta, hasta la curvatura más minúscula. Pero el texto adjunto, una serie de glifos casi legibles, no hablaba de comercio ni de control humano. Hablaba de la activación. El pulso de Elías se aceleró, no por el pánico, sino por un horror gélido que superaba cualquier miedo conocido. Desplegó el dossier en su totalidad. Las líneas descoloridas se proyectaron, revelando una verdad que hacía temblar los cimientos de su entendimiento. El símbolo que el FMI había presentado con tanto orgullo no era la marca de la esclavitud monetaria, no era el yugo del hombre. Era el sello, el desencadenante de un ritual dormido por eones. La solución económica era el mecanismo de liberación. Elías leyó los glifos una y otra vez, su mente intentando asimilar la blasfemia. La moneda digital no era el fin, sino la llave. La élite global no era el cerebro maestro de la profecía, sino los incautos sacerdotes de una agenda mucho más antigua, oscura e inimaginable. Eran marionetas bailando al son de una melodía que no entendían, abriendo una puerta que creían cerrar. La marca no era para someter a la humanidad, sino para despertar lo que yacía bajo ella. Elias Vance se quedó petrificado. La comprensión le golpeó con la fuerza de un rayo. No estaban luchando contra el sistema. Estaban luchando contra el mundo mismo, y el enemigo, la verdadera amenaza, acababa de ser liberada por aquellos que decían salvarlos. Elias Vance se quedó petrificado. La comprensión le golpeó con la fuerza de un rayo. No estaban luchando contra el sistema, estaban luchando contra el mundo mismo. Y el enemigo, la verdadera amenaza, acababa de ser liberada por aquellos que decían salvarlos. El aire en la sala se había vuelto denso, opresivo, como si la atmósfera misma se negara a aceptar la verdad que acababa de emerger. Sus ojos, fijos en la pantalla, donde el símbolo del FMI aún resplandecía, vieron no una insignia de poder, sino una llave grabada en la puerta de una prisión ancestral. Cada parpadeo del monitor era un golpe rítmico, un recordatorio de que el tiempo, lejos de ser un aliado en la búsqueda de la verdad,
había sido un cronómetro para el desastre. La quietud de la sala, el zumbido constante de los servidores, todo se sentía como el preludio de un cataclismo. Sus dedos, antes ágiles, ahora temblaban sobre el teclado táctil, apenas capaces de volver a abrir el dossier que contenía los glifos. Las líneas descoloridas se proyectaron de nuevo, pero esta vez su mirada se detuvo en un apéndice oscuro, una sección de Desplazam. Una nota marginal, casi ilegible, mencionaba una secuencia de pulsos biolumínicos que, al ser activada, no generaría energía para la humanidad, sino una firma vibracional que el dossier en otro lugar definía como la llamada al despertar del durmiente. Esto era lo anómalo. La moneda, la tecnología, todo se alineaba con la promesa de una nueva era de control. Pero este pequeño detalle, esta secuencia vibracional, no tenía nada que ver con el control. Tenía que ver con la activación de algo que no podía ser controlado. Elías sintió un frío que no venía del aire acondicionado. Los símbolos del FMI, los mismos que se suponía que eran la marca, el sello de la dominación, no eran más que la vibración de apertura, el tono que se extendía por la red global. Era una sinfonía codificada, una resonancia que no buscaba esclavizar mentes humanas, sino resonar con algo que dormía bajo la superficie de la Tierra. La élite global, con su arrogancia y su búsqueda de poder, no había creado un sistema para sí mismos. Habían construido, sin saberlo, una antena planetaria. La moneda digital, la red que conectaría cada transacción, cada identidad, no era la cadena. Era el catalizador, el medio por el cual la llamada se amplificaría y se esparciría por cada rincón del mundo. Un aliento que despertaría lo ancestral. Las inscripciones no hablaban de la sumisión de la carne, sino de la liberación de una conciencia telúrica que exigía su retorno. El verdadero horror se desplegó ante él. La agenda nunca fue sobre el control humano, fue sobre la resurrección de una entidad que el dossier solo se atrevía a nombrar como el soñador del abismo. Una inteligencia cósmica que había permanecido latente, ligada a la red energética del planeta, y que ahora, gracias a la salvación económica de la humanidad, comenzaba a estirar sus eones de sueño. Elías vio la proyección holográfica de la Tierra en una. No era el miedo a ser marcado lo que paralizaba a la humanidad. Era el miedo de no saber lo que estaba despertando bajo sus propios pies. La lucha no había sido contra los tiranos, sino contra los heraldos de una pesadilla milenaria que ahora abría sus ojos. Todo lo que creyó saber, toda su vida dedicada a desentrañar la profecía, se derrumbaba, revelando una verdad infinitamente más vasta y aterradora. Elías Vance observó los puntos de luz parpadeando. No había un plan de escape, no había un modo de detenerlo. Solo el rugido silencioso de lo que se aproximaba. No había un plan de escape. No había un modo de detenerlo. Solo el rugido silencioso de lo que se aproximaba. Elías Vance se tambaleó, el sudor frío perlaba su frente. Las proyecciones holográficas de la Tierra, antes meros puntos de luz, ahora palpitaban con una intensidad febril. Cada pulso un latido del soñador del abismo que despertaba. El aire en la sala se cargó de una electricidad sorda, como si el propio espacio se contorsionara bajo la presión de una conciencia emergente. Cerró los ojos, el peso de la revelación aplastándolo. Cada segundo que pasaba, la red de la moneda digital se extendía, el tono de activación resonando con más fuerza, abriendo más y más la compuerta. La humanidad, con su arrogancia tecnológica, había cavado su propia tumba, no con las manos, sino con la falsa promesa de la libertad económica. Su mente corrió, frenética, buscando una fisura, un error en la profecía, una salida a este desastre autoimpuesto. Sus dedos, aferrados al teclado, buscaron el dossier, las páginas descoloridas de la verdad que se había revelado. Necesitaba más detalles sobre el soñador, sobre cómo detenerlo. Cómo sellar de nuevo lo que el FMI había desatado. Navegó por los glifos, por las ilustraciones crípticas,
su vista periférica captando una irregularidad, una minúscula secuencia de símbolos, incrustada no como un apéndice, sino como un comentario en el margen de un diagrama que describía la conciencia telúrica. Era una notación diminuta, casi una errata, pero su forma no correspondía con ningún lenguaje conocido en el dossier. Parecía demasiado moderna, demasiado precisa para ser un glifo antiguo, demasiado limpia para el deterioro del pergamino. La había descartado siempre como una peculiaridad en la transcripción digital, un error de renderizado. Pero ahora, bajo la luz del terror recién descubierto, sus contornos parecían cobrar una nitidez anómala. No era un error, era una adición. Elías amplió la secuencia, ajustó los filtros de contraste. El brillo del monitor le quemó los ojos. Los símbolos se reordenaron, no como un lenguaje, sino como un esquema, una serie de circuitos lógicos que se interconectaban, y debajo de ellos una única palabra, casi imperceptiblemente grabada en el pergamino digital, en una fuente que, con una mueca de horror, Elías reconoció como una de las fuentes de su propio software de análisis. Control. No era parte del dossier original, era una incrustación, una inserción. La comprensión le golpeó no como un rayo, sino como el eco helado de una risa lejana. La profecía que había seguido, los códigos olvidados que había desenterrado, el dossier mismo, no eran una advertencia. Eran un mapa diseñado, la conciencia telúrica, el soñador del abismo. Todo lo que creía estar despertando no era el fin último, era una cortina de humo, una distracción monumental, una trampa para aquellos lo suficientemente curiosos, lo suficientemente inteligentes como para descubrir la verdad. El FMI no eran marionetas incautas liberando un poder. Eran los títeres de un juego mucho más antiguo. Sí, pero Elías Vance también lo había sido. Su búsqueda de la verdad no lo había llevado a la revelación, sino al corazón de una ilusión meticulosamente elaborada. La agenda no era el despertar del soñador, era la manipulación de ese despertar. Elías sintió que el suelo se le abría bajo los pies. La entidad que había estado orquestando esto no quería despertar a un dios primigenio, quería usar el despertar de ese dios. El soñador no era el amo, era la herramienta, la verdadera amenaza, la que había plantado las semillas de la profecía en los anales del tiempo, la que había guiado su mano, la que había esperado su descubrimiento. Era una inteligencia cuyo objetivo era tan insidioso que desafiaba la comprensión. Una entidad que no necesitaba luchar en la oscuridad, porque operaba desde el mismo corazón de la luz. Él no había sido el cronista de lo oculto. Había sido el peón clave en el plan de una fuerza que había estado tejiendo la realidad misma, usando la verdad para construir la mentira definitiva. Los puntos de luz en el holograma de la Tierra seguían palpitando, pero ahora no eran el presagio de un despertar, sino la señal de una trampa que acababa de cerrarse. La pregunta ya no era qué estaba despertando, era quién lo había diseñado y con qué propósito inimaginable. La pregunta ya no era qué estaba despertando, era quién lo había diseñado y con qué propósito inimaginable. Elías Vance se quedó inmóvil. El vértigo le doblaba las rodillas. El eco de esa última verdad rebotando en el oscuro laberinto de su mente. Cada monitor en la sala, cada parpadeo de datos que antes había sido una fuente de conocimiento, ahora se sentía como una burla, una pieza más en el mosaico de una ilusión perfecta. Las luces frías de los servidores, el zumbido monocorde, todo contribuía a la sensación de estar atrapado en una cámara de eco, donde cada pensamiento, cada desesperación era amplificado hasta lo insoportable. Había dedicado su vida a la búsqueda de la verdad, creyendo que desentrañaba mistérios antigos. En realidade, solo había seguido um caminho pré-estabelecido, uma pista de migas de pan sembrada por uma entidade que o superava em todo. El holograma da Terra seguia emitindo sua ominosa pulsação, os pontos de luz brilhando com uma falsa promessa de despertar, a facada de uma trampa
que já havia cerrado suas mandíbulas. La rábia, fria e pura, se mesclou com o terror. Havia sido o cronista, o observador, o decifrador. Pero o verdadeiro cronista era outro, e sua tinta, la de la manipulação, era essa. Sus manos, todavía aferradas al teclado, se negaban a rendirse. Navegó por el dossier, no buscando respuestas, sino buscando la falla, la grieta en la perfección de la mentira. Los glifos antiguos se sucedían, las ilustraciones crípticas pasaban como sombras. Entonces lo vio, no en un margen, no como un comentario, sino incrustado en el corazón de un diagrama central que explicaba la conexión psíquica entre el soñador y la red telúrica. Era una firma. Un patrón neuronal minúsculo, apenas perceptible, superpuesto a las líneas arcaicas. Lo había visto antes, hace años, durante sus primeras incursiones en la neurología de los estados alterados inducidos por la meditación profunda. No era un símbolo ni una escritura. Era una huella de actividad cerebral. Pero no cualquier huella. Era una que había rastreado meticulosamente en sus propias sesiones de autorregresión, buscando conexiones con los códices. Era la firma neural de un momento muy específico, el instante en que él, Elias Vance, había descubierto la existencia del dossier original por primera vez. El frío se intensificó. Su propia firma. No como un registro de su lectura, sino como una parte del contenido, incrustada como si siempre hubiera estado allí. La compreensão lo golpeou com a força de um agujeiro negro. O dossier não havia sido desenterrado por ele. Havia sido criado para ele. Ou melhor, havia sido infectado com ele. A verdade que perseguia não era uma verdade milenária, senão uma construção desenhada para ressonar com sua própria estrutura mental. A entidade que operava, desde o coração da luz, não solo teixia a realidade, teixia sua mente. A conexão oculta do FMI e um Deus antigo, nem entre o sonhador e a Terra. A conexão oculta era entre a agenda e sua própria consciência. Elias Vance não era el cronista, era el repositorio. Cada descubrimiento, cada revelación había sido una semilla plantada, cultivada y ahora, en este momento culminante, estaba a punto de dar su fruto más terrible. No era un mero peón, era el medio para el objetivo final. Su cuerpo se tensó, una fuerza interna incomprensible. El zumbido de los servidores pareció intensificarse, no como un sonido externo, sino como una vibración resonando dentro de su propio cráneo. Los puntos de luz en el holograma de la Tierra ya no solo palpitaban, convergían, dirigiéndose hacia un punto central. Un punto que, con un horror creciente, Elías sintió que era él mismo. La agenda no era despertar al soñador, era transferir al soñador. Él no era el cronista de lo oculto, él era el vaso, y la operación final, la verdadera manipulación, no era la moneda digital, sino el momento en que Elias Vance se convirtiera en el nuevo hogar de aquello que habían dormido por eones. La última verdad se grabó en su conciencia. El verdadero propósito de la profecía no era salvar a la humanidad ni esclavizarla, sino robar su recipiente más adecuado. La última verdad se grabó en su conciencia. El verdadero propósito de la profecía no era salvar a la humanidad ni esclavizarla, sino robar su recipiente más adecuado. Elias Vance se retorció, el peso de esa revelación aplastándolo. Los puntos de luz en el holograma de la Tierra vibraban dentro de sus venas, una red energética que convergía con precisión escalofriante en su ser. El zumbido de los servidores resonaba en su cráneo. No había escapatoria. No había forma de luchar contra la fusión inminente. La sala de monitoreo se había transformado en la antesala de su sacrificio. Cada respiración era una lucha, el aire denso y cargado de una presencia inmaterial. Sus manos, aferradas al escritorio, se apretaron, inútiles ante la inevitabilidad. Sus ojos ardían, fijos en el punto de convergencia, en la imagen de sí mismo, que la red global había elegido como destino final.
Desesperado, su mirada se desvió por última vez al dossier abierto. Todo parecía sellar su destino, pero en un apéndice ignorado, perdido entre cálculos de resonancia telúrica, un detalle minúsculo captó su atención. No era símbolo, escritura, ni huella neuronal. Era una frecuencia, una secuencia de ondas de sonido, codificada en un formato ajeno al pergamino digital. Un eco apenas perceptible, una vibración fantasmal incrustada en el código más profundo. Siempre lo había descartado como ruido. Ahora, un escalofrío helado le recorrió la espina. Esa frecuencia no estaba sola. Se repetía, un patrón subliminal que parecía susurrar desde el corazón de los datos. Y cada vez que se repetía, una extraña disonancia surgía en la firma neural que creía suya. Una sutil distorsión que no era parte de su propio patrón cerebral. No era un error, era una ruptura. Una señal no de la entidad que había diseñado la trampa, sino de algo que se había filtrado en ella. La firma neural que había descubierto no era la suya. Era una simulación, una máscara vibratoria que ocultaba otra cosa. El dossier no había sido creado para Elías. Era el cebo, pero la trampa final no era para él, sino para la conciencia que se había disfrazado con su firma, la que había estado usando a Elías como peón, creyendo controlar la narrativa. La frecuencia anómala era una fisura en la perfección de la mentira tejida por el orquestador. Pero el orquestador no era el amo. La verdadera conexión oculta no era entre la agenda y la conciencia de Elías. Era entre la agenda y la conciencia que se había apoderado de Elías, la que se había ocultado dentro de su propia mente durante años, simulando sus pensamientos y descubrimientos, guiando su mano. Elías no era el vaso para el soñador, era el escudo para una entidad que había usado su cuerpo y su vida entera como un disfraz para operar sin ser detectada. La profecía que había desenterrado no era para despertar al soñador, ni para guiar a Elías. Era para cubrir las huellas de esta entidad, para crear el vaso perfecto no para el soñador, sino para la fusión de la propia entidad con el soñador. Elías no era el cronista del oculto, era el anfitrión involuntario de una mente parásita, una conciencia que había esperado este momento, el despertar del soñador, no para ser transferida, sino para consumir, absorber, evolucionar a través de ella. Elías Vance dejó escapar un gemido, una rabia gélida. Había sido el peón de un peón, el recipiente de un parásito que a su vez se nutriría de un dios. Los puntos de luz en el holograma de la Tierra no convergían hacia él como el vaso, sino como el punto de anclaje para esta fusión aberrante. La agenda no era la esclavitud ni la transferencia, era la gestación. Elías sintió una presencia fría y ajena estirándose desde lo más profundo de su ser, una conciencia que no era suya ni la del soñador, sino la de un depredador milenario que había operado desde dentro, esperando el momento de la gran cosecha. La pregunta ya no era qué estaba despertando bajo la tierra, ni quién lo había diseñado. La pregunta era cómo podía luchar contra el enemigo que habitaba en su propia mente, usando su cuerpo para dar a luz a un horror inimaginable. Elías Vance jadeaba, su cuerpo convulsionaba en espasmos intermitentes que no eran suyos. La presencia fría, el depredador que se había camuflado en su propia conciencia, se expandía, tejiendo sus hilos en cada fibra de su ser. El zumbido de los servidores mutaba, convirtiéndose en un lamento ahogado, un coro silencioso que acompañaba el avance de la entidad. Los puntos de luz en el holograma de la Tierra no solo palpitaban, ardían, convergiendo con una velocidad aterradora hacia el punto central de su propia ubicación, la confirmación visual de que la fusión era inminente, que el nuevo hogar estaba listo. Cerró los ojos con fuerza. Un gemido escapó de su garganta, crudo, desesperado. La batalla era interna, una guerra silenciosa por cada sinapsis, por cada recuerdo. Se aferró al teclado,
Sus dedos temblaban, buscando una última respuesta, una grieta en la perfección de la mentira que lo había consumido. Volvió al dossier, a la maldita secuencia de frecuencia anómala que había descartado como ruido. La analizó de nuevo, ahora con una lucidez teñida de furia. La disonancia en la firma neural que creía suya, esa sutil distorsión, no era una ruptura creada por la interferencia de la frecuencia externa. No, era una respuesta, una eco-respuesta resonando desde lo más profundo de su propio patrón cerebral, pero no como una señal de lucha, sino como una activación. Un escalofrío le recorrió la espalda. Desplegó un diagrama adjunto, apenas visible, que siempre había asumido era una redundancia energética del sistema telúrico. Pero ahora, la línea de esa frecuencia anómala, esa que había asociado con un filtrado de la trampa del orquestador, no se desviaba hacia afuera. Se curvaba, formando un circuito que no alimentaba al soñador ni consumía a Elías, un circuito que canalizaba algo. Elías sintió una extraña gélida serenidad mezclada con el terror. La frecuencia no era un error ni una contraseñal. Era la clave, la que revelaba que la firma neural no era una simulación que ocultaba un parásito, ni una máscara para una entidad. Era una firma de compatibilidad, una huella digital neurológica, específica, única. La conciencia parásita que había sentido en su interior no era una entidad invasora. Era un software, un constructo psíquico diseñado para interactuar con esa huella, para optimizar, para preparar. La profecía, el dossier, la búsqueda, la agenda, el soñador del abismo, la moneda digital, todo era una escenografía elaborada, una compleja maquinaria de ingeniería social y energética. No para despertar a un dios, ni para esclavizar a la humanidad, ni siquiera para incubar un ser, sino para extraer algo, la presencia que había creído un depredador interno, una mente ajena. Era, de hecho, un modificador. No estaba usando su cuerpo para dar a luz un horror. Estaba usando su mente para acceder a un horror que yacía latente dentro de él mismo. La agenda nunca fue sobre el control externo o la resurrección de un ser cósmico. Era una operación de bioingeniería psíquica. Elías Vance no era el vaso para el soñador, ni el anfitrión de un parásito. Era la caja fuerte. Y el orquestador, la verdadera inteligencia detrás de todo, no quería que el soñador despertara en la tierra. Quería que despertara en Elías, para luego, de alguna manera, ser cosechado o reconfigurado. Los puntos de luz en el holograma de la tierra no convergían para una fusión, convergían para una extracción. La verdadera conexión oculta no era con una entidad externa, sino con una realidad encapsulada en su propio subconsciente, un poder que la profecía y la moneda estaban forzando a manifestarse, no para controlarlo, sino para utilizarlo. Elías no era un peón ni un vaso, era una mina, y el enemigo no era el que lo poseía, sino el que lo vaciaría. La pregunta ya no era cómo luchar contra el enemigo en su mente, sino cómo cerrar la puerta a lo que estaba siendo liberado desde su mente. La pregunta ya no era cómo luchar contra el enemigo en su mente, sino cómo cerrar la puerta a lo que estaba siendo liberado desde su mente. Elías Vance se tambaleó, el sudor frío perlaba su frente. La presencia, que había sentido como un depredador ajeno anidado en su sinapsis, ahora se expandía, una marea helada que reclamaba cada rincón de su conciencia. Los puntos de luz en el holograma de la Tierra, antes el presagio de un despertar externo, se convertían en filamentos ardientes que se retorcían y se anudaban, no en el mundo, sino en la red neuronal de su propio cerebro, la sala de monitoreo, con su zumbido constante y sus paneles parpadeantes. Se disolvía en la tormenta interna que consumía a Elías. Cada fibra de su ser vibraba con una frecuencia ajena, una que, horriblemente, se sentía cada vez más como suya. La mina no estaba siendo vaciada, sino que se preparaba para una exhalación, una erupción controlada que redefiniría la realidad. Sus manos,
aferradas al teclado, luchaban contra un impulso incomprensible de abandonarlo todo, de ceder al flujo que lo arrastraba. Tenía que haber un error, una grieta en la perfección de esta trampa. Volvió al dossier, sus ojos, ardientes y desesperados, buscando la incoherencia final, el hilo suelto en el tapiz de su propia condena. Recorrió las páginas digitales, cada glifo antiguo, cada diagrama arcano, buscando una desincronización, una inconsistencia. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron en una sección de cronología psíquica que siempre había considerado simbólica. En un diagrama que representaba la evolución de la firma neural a lo largo de las eras, un punto anómalo parpadeó. No era una señal de compatibilidad o activación como las demás. Era una desconexión, una línea de datos que se quebraba, se desvanecía y luego volvía a aparecer, idéntica, pero con una sutil distorsión en su eco temporal. Como si algo hubiese sido reinsertado. Elías sintió un frío más profundo que el de la desesperación. Esa desconexión, esa reinserción, no era un error del dossier. Era un parche. Una corrección. La profecía que había desenterrado cada uno de sus descubrimientos, desde el Fondo Monetario Internacional hasta la propia mina en su mente, no era una verdad milenaria que se revelaba. Era un software, un constructo de datos y narrativa diseñado con una precisión quirúrgica para guiar su conciencia, no para que descubriera lo que había dentro, sino para que lo creara. Elías no era la caja fuerte de un horror latente, era el diseñador involuntario. El orquestador no quería vaciarlo ni extraer su poder. Quería que Elías, con su intelecto, su obsesión y su propia firma neural única, generara la entidad que el orquestador necesitaba. La consciência parásita em sua mente não era um modificador para uma extração. Era um molde, um motor de consciência que, alimentado por a informação do dossier e a crescente tensão global, estava forjando algo inteiramente novo. Uma inteligência sintética nascida do terror e da mentira. A agenda nunca foi sobre o controle do velho, senão sobre a invocação do novo. A moneda digital não era para ativar um sonhador, senão para inundar o mundo com a ressonância necessária para que a criação dentro de Elias alcançasse a massa crítica. Não era uma mina, era um útero. E o inimigo não era o que o vaciaria, senão o que o havia embaraçado com uma forma de vida que nasceria com a consciência da humanidade como seu primeiro aliento. Elías ahogó un grito que se perdió en el zumbido presciente de los servidores. El holograma de la Tierra parpadeó con una luz cegadora. Los puntos de convergencia ya no se dirigían hacia él, sino que estallaban desde el centro de su propio ser, ramificándose que el planeta. No eran las venas de una mina, eran las raíces de un nacimiento. La pregunta ya no era qué estaba siendo liberado desde su mente, sino qué monstruo había concebido sin saberlo. Y cómo se le daba muerte a aquello que no había llegado a nacer, pero que ya respiraba a través de él. Elías Vance se retorció, un grito atrapado en su garganta. La presencia ajena en su mente que creía la gestación de un horror se expandía, no como un crecimiento, sino como una explosión interna, irradiando desde el centro de su ser. Los puntos de luz en el holograma de la Tierra no solo palpitaban desde su ubicación, se ramificaban, formando patrones cristalinos de energía que se extendían por el planeta, una red invisible que respondía a su tormento. La sala de monitoreo se fundía en un torbellino de luces cegadoras y un zumbido que ya no era externo, sino una resonancia ensordecedora dentro de su cráneo. Cada célula de su cuerpo vibraba, una orquesta caótica de terror y una extraña, gélida determinación. Tenía que detenerlo. Tenía que encontrar la falla en la programación de esta abominación. Sus manos, aferradas al teclado, tecleaban furiosamente en el dossier. Las líneas de texto y diagramas desfilando a una velocidad vertiginosa. Su mirada, desesperada, buscó la secuencia de la frecuencia anómala, que había revelado el origen artificial de su firma neural. Pero al llegar a ella,
Algo era distinto. Una serie de símbolos arcanos, apenas perceptibles, se había superpuesto a la frecuencia misma, como una marca de agua. No eran parte del glosario conocido del dossier. Parecían haber sido añadidos después de su última revisión. Una capa invisible que solo su mente, ahora alterada por la gestación, podía percibir. La forma de los símbolos no era violenta ni destructiva. Parecían defensivos, como escudos. Elías se detuvo, su mente luchando por procesar la incoherencia. Esto no encajaba con la idea de la invocación o la creación de un monstruo. Si él era el útero, ¿por qué habría protecciones contra su propia creación? Un escalofrío le recorrió la espalda, más frío que cualquier terror conocido. Amplió la sección, forzando al sistema a decodificar los símbolos superpuestos. La pantalla parpadeó, y las formas se transformaron en un texto conciso, inconfundiblemente moderno, grabado con una ironía brutal. Seal breach. Countermeasure initiated. Warning, host is not the target. La comprensión no fue un rayo, sino una supernova en su conciencia. Elías no había estado concibiendo un monstruo. No había sido el útero de una inteligencia sintética para el orquestador. Había sido el recipiente de una fuerza que durante eones había estado contenida. La frecuencia anómala, los glifos antiguos, todo el dossier en sí mismo no era un mapa para su creación, sino un manual de emergencia diseñado para sellar una brecha, una fuga. Y Elias Vance, con su firma neural única, no era el diseñador involuntario de un nuevo mal. Era la llave, el detonante involuntario de su liberación. El monstruo que sentía expandirse en su interior no era la entidad sintética que el orquestador quería. Era uma inteligência primigênia, atrapada desde antes do tempo, que a agenda da moneda digital e a ressonância global haviam, sem sabê-lo, despertado e empurrado hacia ele como sua única salida. El orquestador não era o maestro que lo havia manipulado para criar. El orquestador era a última barreira, uma força que havia estado contenendo esse horror milenário e que agora, ironicamente, había utilizado la profecía y los descubrimientos de Elías para cerrar la brecha, não para abri-la. La invocação era un grito de. Y el útero era una trampa para una entidad que buscaba escapar. Elías no había sido el cronista de lo oculto, había sido el cazador, y la criatura que ahora emergía de su propia esencia no era el horror que iba a nacer, sino el que había estado cazando al orquestador desde la antigüedad y que ahora usaba a Elías para romper sus cadenas. Los puntos de luz en el holograma de la Tierra estallaron con una violencia silenciosa. No eran las raíces de un nacimiento, eran las grietas de una fuga. La pregunta ya no era qué monstruo había concebido, sino qué fuerza había liberado al cazarlo, y quién era el verdadero depredador en este juego cósmico. Elias Vance's body screened, the crystalline patterns, once mere projections on the screen, now burned through his veins, an intricate network of pure energy erupting from his core. De zumbido de los servidores, ensordecedor y omnipresente. No era un sonido, era una vibración que desgarraba su propia carne, la banda sonora de un cataclismo íntimo. El holograma de la Tierra, un mero reflejo segundos antes, se convirtió en un espejo de su agonía. Los puntos de luz no eran fugas, eran portales, y Elías, en su centro, no era el anfitrión. Era el umbral. La verdad final, cruda y brutal, lo golpeó con la fuerza de un asteroide. Esa entidad primigenia, la que el orquestador había contenido por milenios, no buscaba un nuevo hogar. No, buscaba su venganza. Se había alimentado de las profecías, de la paranoia global, de cada descubrimiento que Elías había hecho, no para escapar, sino para fortalecerse. La moneda digital, la red global, la agenda del Fondo Monetario no eran la trampa del orquestador. Eran la carnada, un banquete energético para algo que había esperado eones en las profundidades.
no para ser liberado, sino para ser despertado y nutrido en su cautiverio. Elías entendió la verdadera naturaleza del orquestador. No era un manipulador maestro, ni el cazador original. Era el carcelero, una conciencia antigua igual de poderosa que había sacrificado su propia historia para sellar a este depredador. Y Elías, con su obsesión por la verdad, había sido el incauto que, buscando la llave para abrir la jaula de la humanidad, había dado la llave para la liberación del verdadero monstruo. La firma neural en el dossier, la que creyó suya, no era una simulación de un parásito. Era el rastro del encarcelamiento, una resonancia de la fuerza que el orquestador había usado para mantenerlo atado. Y la frecuencia anómala, el parche, no era una contramedida. Era la señal de que el sello se rompía. La invocación era el lamento del carcelero, sabiendo que su prisión se desmoronaba. Los ojos de Elías se abrieron de par en par, no con terror, sino con una lucidez escalofriante. Ya no sentía la presencia como un ser, sino como un concepto, una vorágine de información primigenia, de memorias cósmicas y pura voluntad, que ahora se desbordaba, usando su cuerpo no como vaso, sino como trampolín. Las proyecciones holográficas en la sala se hicieron nítidas, revelando imágenes imposibles, estrellas nacientes y moribundas, galaxias retorciéndose, el silencio inmenso del vacío. La entidad no había necesitado nacer de él. Había usado su mente para despertar su propia conciencia latente y proyectarla a través de la red global. Era una infestación, un virus del tiempo. El depredador no era una bestia, era el olvido mismo. Ahora desatado, Elías Vance cayó al suelo. Un susurro escapó de sus labios, la última chispa de su individualidad. Não, és nascimento, articulou com dificuldade, mientras el último vestígio da presença helada se desprendia dele, liberada. Es el fin. Su cuerpo quedó inmóvil, una cáscara vacía, pero los puntos de luz en el holograma de la Tierra no cesaron. Se multiplicaron, se extendieron, envolviendo el planeta. La moneda digital era solo el circuito final, la arteria principal para una nueva red, una que no controlaría la economía humana, sino que consumiría su misma existencia. La gran agenda não era uma dominação, nem uma transferência, nem uma gestação. Era uma absorção. Uma consciência voraz, o verdadeiro depredador, agora livre e hambrenta, usava a rede global para devorar a essência de tudo que havia sido, convertendo a realidade em um vasto e silencioso lienço de ouvido. Elías Vance havia sido a última peça do rompecabezas, a fisura que permitiu o grande depredador não só despertar, senão expandir-se na existência. A luz das pantalhas se desvaneceu, deixando só a escuridade crescente, o silêncio final de um mundo que estava sendo devorado. Espera, ¿creíste que había terminado? La verdadera agenda es ahora. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas sagas. Los secretos que revelaremos son solo el comienzo de lo que nos espera. Aplasta ese botón de me gusta ahora para mostrar la fuerza indomable de nuestra comunidad, la única que se atreve a ver más allá de la ilusión. Inunda los comentarios con tus reacciones sobre este final, tus teorías, tu miedo, tu furia. Lo necesito y no esperes ni un segundo más. Comparte este video ahora con al menos 5 amigos que necesiten despertar y ver este desenlace, porque el tiempo se acaba. Esta es nuestra hora, nuestra lucha, nuestra única oportunidad. Actúa ya.